En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doño, como siempre, un gran gusto y un gran honor poder conversar con usted y con los oyentes de la hora de la verdad. Bueno, tenemos ocasión de darle nuestro sentido pésame por el fallecimiento del doctor Ignacio Valencia López, hijo a su turno de ese gran colombiano, gran presidente Guillermo León Valencia. Nuestro sentimiento de solidaridad, de pesar por la muerte de su padre. La vida es así, pero estamos con usted, cristianamente con usted, solidarios con toda su familia, senadora. Muchísimas gracias, doctor Londoño. Sus palabras me caen en el corazón. Usted sabe la relación tan cercana que yo tenía con mi papá y por supuesto fue una muerte pues que es la natural de la vida y sin embargo todas las cosas que son para siempre tienen un peso tremendamente fuerte en quienes quedamos. ¿Fue su papá el secretario privado de su abuelo Guillermo León Valencia en la presidencia? Sí, señor, él fue el secretario privado durante 2 o 3 años de esa presidencia y lo acompañó en esa dura tarea de la presidencia de Colombia. Son recuerdos que tengo por allá de niño, que su abuelo le puso un sueldo de 5 pesos, que pues eran más de 5 pesos de hoy, pero que era una cifra puramente simbólica, y que dijo que si se comprobara que su hijo cometiera algún desaguisado en la administración de los asuntos públicos, que lo haría fusilar, con esas exageraciones verbales de su abuelo en ocasiones, pero ese era el tenor moral que había en el país entonces. El hijo de Guillermo León Valencia fue su secretario, con un sueldo de 5 pesos. Es verdad, ¿no es cierto? Así es, así fue tal cual, doctor Londoño, y pues usted sabe que los marcos morales del presidente Valencia, pues lo recuerda al país como un hombre absolutamente honesto y comprometido con el manejo de la cosa pública, absolutamente transparentes. Historias que me contaba, por ejemplo, el doctor Álvaro Castaño, que un día se lo habían encontrado y él les ha dicho, vengan, pero vengan, me acompañan a la presidencia y que habían llegado allá y entonces él les había dicho que se querían tomar y no sé qué. Y entonces había sacado su billetera, había mandado a traer lo que se iban a tomar, porque eso no era una visita oficial, sino una visita de amigos y por supuesto tenía que correr por cuenta del presidente. Ese era Guillermo León Valencia. Y ese es su hijo, Ignacio Valencia López, padre de nuestra amiga, colaboradora y senadora del Centro Democrático, por el Centro Democrático, senadora de la República. Bueno, senadora, ¿qué va a pasar con las reformas de Petro en el Senado de la República? ¿Cuál es el ambiente y especialmente la reforma a la salud, que es con la que andan empeñados para cerrar las EPS y para dañar lo que el país tiene en materia de salud, que tiene muchas cosas para mostrarle al mundo? ¿Qué hay sobre eso? Pues doctor Londoño, usted sabe que preguntar qué va a pasar en un congreso donde la gente se vende es muy difícil. Eh, entonces yo voy a dividirle esa respuesta, digamos, en al menos 3 pedazos. La conveniencia de la reforma. La reforma a la salud es una reforma excesivamente mediocre. Es una reforma mal hecha, es una reforma que no tiene ni pies ni cabeza. Y le voy a poner ejemplos para que entendamos. Colombia tiene hoy un déficit de especialistas. Nos hacen falta más de 16.000 médicos y estamos por debajo del número de médicos que tienen los países de la OCDE en promedio y muy por debajo de los enfermeras que tiene la OCDE en promedio. ¿Eso qué significa?
pues que nosotros tenemos poco recurso y las necesidades, pues por supuesto, diga usted que son las mismas que tienen los países desarrollados, porque pues la gente enferma más o menos lo mismo. ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido un sistema que ha funcionado muy bien, porque las EPS no solamente integran la red, lo que les da ocasión para poder, digamos, negociar bajos precios con los hospitales y clínicas sobre la base de que les den buen precio para poder estar en la red, sobre la base de que paguen a tiempo o no paguen a tiempo según cómo se comporten, y eso ha permitido que nosotros tengamos un sistema de salud sumamente barato. Pero lo segundo, doctor Londoño, no solamente tenemos un sistema de salud barato, sino un sistema de salud muy completo. El indicador del gasto de bolsillo es el segundo más bajo de toda la OCDE. Es impresionante. ¿Qué quiere decir el indicador de gasto de bolsillo? Lo que le está mostrando ese indicador es cuánta plata tienen que meterse la mano a los ciudadanos al bolsillo para pagar. Es decir, si usted tuviera un mal sistema, doctor Londoño, lo primero que se le dispara es el gasto de bolsillo. Porque si usted tiene un niño enfermo y el sistema no le funciona, pues le toca a usted ir y pagar un médico particular para que lo atiendan. O si su sistema es muy malo y realmente usted está muy desesperado porque tiene una enfermedad y no lo han atendido, pues usted va y paga. Colombia tiene el más bajo gasto de bolsillo, quiere decir, los colombianos en general no se tienen que meter la mano al bolsillo. ¿Eso qué muestra? Pues no solamente que el sistema es muy completo, sino que el sistema tiene buenos indicadores en asignación de citas, buenos indicadores en atención. De hecho, en muchas de las cifras estamos muy por encima de países que tienen sistemas públicos de salud. Entonces yo creo que esas son cosas que uno tendría que tener. ¿Qué es lo que nos propone el presidente Petro? No, mire, nosotros vamos a tener unos CAPs. ¿Qué son un CAP? Pues dice que unos centros de afiliación. La primera observación es, Colombia en términos de afiliación no tiene problema, es decir, no hay para qué cambiar el sistema de afiliación para ponernos un CAP que dice el presidente Petro que va a quedar cerquita a la casa de uno, porque es que nosotros ya estamos bien afiliados. Pero lo segundo es, dice, no, porque es que ese CAP es el que le va a decir a usted, le va a dar la atención básica. La primera pregunta es, ¿qué tan básicos van a ser los CAPs? ¿Van a ser una cita de medicina general? ¿Van a tener unas especies de urgencias? ¿Hasta qué nivel de complejidad? Y entonces, la siguiente pregunta es, bueno, doctor Londoño, ¿y si yo vivo en el norte de Bogotá, pero trabajo en el centro y me enfermo en el trabajo, me toca devolverme hasta donde vivo para que me atiendan? Pero lo peor, si me enfermo en Medellín de viaje y yo estoy inscrita en el CAP del norte de Bogotá, ¿me toca devolverme a Bogotá que me atiendan? Esas son preguntas que por supuesto el sistema no responde. Segundo elemento es que se supone que el CAP le dice a usted, sí señor, usted está grave, necesita un hospital de alta complejidad. Y entonces dicen, y para que no lo manden a un mal hospital, el paciente escoge. La siguiente pregunta que usted se hace, y con todas las razones, bueno, ¿y a dónde me voy? ¿Quién decide a dónde me voy? Me dicen, no, el paciente. Entonces usted mismo puede decidir a dónde se quiere ir. La siguiente pregunta que usted se tiene que hacer es cómo hace el paciente para saber qué hospitales lo pueden recibir bien. Dicen, no, que haya una lista y él vaya buscando. ¿Y cómo hace para saber si hay cupo o no hay cupo? Si el médico está o no está. Y entonces dicen, no, pues vaya. Y si el hospital allá no lo recibe, pues metemos al gerente a la cárcel. Por dicho, una decisión absolutamente ridícula que desconoce que cuando a usted le dan una autorización, lo que están diciendo es organizando el sistema. Es usted se puede ir allá porque allá hay un especialista de lo que usted necesita y además hay una cama disponible que va a permitir que a usted lo reciban. Esa organización de la red que les parece tan trivial, pues es una de las organizaciones más difíciles que hay que tener. Tercer elemento, dice el presidente Petro, no, es que nosotros necesitamos unos equipos caminando. Entonces, según esto, cada CAP, que van a ser 20.000 o 25.000 CAP, según la cuenta que usted mire, va a tener
un equipo de 10 personas, entre ellas médicos y enfermeras y visitadores médicos que van a estar caminando por la calle para ir buscando los ciudadanos que están enfermos. Entonces vayamos a ver ese tema. Lo primero, la altísima burocratización del sistema. Le está diciendo que son más o menos 20.000 equipos, de los cuales cada uno va a tener 10 personas, entonces estamos hablando de 200.000 personas en nómina. Imagínense lo que va a ser una nómina estatal, disque de la salud, de 200.000 personas. Eso hace que la cosa se complique significativamente y hace sobre todo pues que vaya a ser muy difícil de manejar. Pero lo tercero, doctor Londoño, yo le estaba contando a usted cómo Colombia tiene un problema de déficit de médicos y enfermeras y déficit de especialistas. Si los médicos a duras penas alcanzan, si están atendiendo a las personas cada 15, 20 minutos que dura una cita, pues imagínense lo que va a hacer con el médico caminando por toda Colombia o la enfermera caminando por toda Colombia. Pues simplemente la asignación del recurso médico necesariamente va a disminuir y los médicos todavía nos van a hacer más falta de lo que nos hacen falta hoy. Ya esto súmele una cantidad de cosas que son absolutamente ridículas. Siguiente pregunta, ¿cómo van a fijar los precios del sistema? Porque una de las cosas que hacen bien también las EPS es negociar. Van y negocian y dicen, bueno, yo necesito tantos cateterismos, tantos tratamientos para cáncer, más o menos, ¿a cómo me los va a dejar? Y se ponen los precios. Aquí vamos a tener un sistema de tarifa única, y ahora están hablando de una banda de precios. Entonces, ¿cómo funciona? Van a pagar más o menos lo mismo por un tratamiento en cualquier hospital. ¿Eso qué hace? Privilegia la mala salud, porque usted termina teniendo que le paguen un cateterismo en una excelente clínica como la Shayo al mismo precio que se lo pueden pagar en una clínica de garaje. Pero lo que es más grave, ¿qué hospitales y qué clínicas van a ser parte del sistema de salud? Dicen, no, los alcaldes y gobernadores arman la red. Usted se imagina la corrupción de alcaldes y gobernadores cobrándole a cada uno de los hospitales para poder estar en la red pública. Y lo otro que dicen, no, es que los metemos a todos. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo va a controlar la calidad? Mejor dicho, un sistema que no funciona. Entonces, si fuera por la calidad de la reforma, pues la respuesta debiera ser categóricamente no. No va a salir esa reforma porque la reforma está mal hecha, mal pensada, porque no tiene capacidad técnica y porque ni siquiera en el papel es buena. Lo segundo, entonces usted dirá, en el ambiente político lo que uno siente es que el presidente le está yendo muy mal. El presidente no tiene ya las masas que lo seguían antes, la gente que votó por el presidente Petro hoy se siente desilusionada, siente que se equivocaron, que creyeron en una serie de promesas y en un discurso muy basado en el odio, pero que en realidad no tuvo ninguna capacidad de mostrar resultados significativos. Entonces, si fuera por eso, pues tampoco debería ser aprobada la reforma. Sin embargo, doctor Londoño, cuando usted se encuentra con lo que pasa en el Congreso, hay una diferencia entre los apoyos que tiene el presidente Petro como partidos, como en los ciudadanos y los apoyos que logran el Congreso. Cuando están repartiendo tanta burocracia, cuando están repartiendo toda esa contratación, pues empieza a parecer que la gente lo que quiere es eso, los congresistas, y no están buscando realmente el bienestar de los colombianos. Ahí es donde yo empiezo a tener muchas preocupaciones. Hoy yo creo que nosotros vamos a tener que poner una gran atención en lo que puede pasar en la Comisión Séptima del Senado, donde hay una oportunidad de hundirlo, y por supuesto el papel de Colombia Justa y Libres y de Elmira va a ser definitivo para tomar esta decisión, y después en la plenaria. En los cálculos que yo he hecho, doctor Londoño, la reforma pasaría en la plenaria, y eso por supuesto nos preocupa significativamente, porque como he dicho, la reforma es mala. Y terminaría simplemente, para que hablemos de lo que a usted le parezca importante, diciendo lo siguiente: el gran problema además es que el gobierno viene sacando la reforma vía decreto. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que con una resolución que acaban de sacar, porque todos estábamos muy pendientes de en cuánto se aumentaba la UPC. La UPC
es lo que se paga por cada colombiano para la atención en salud. Y estábamos diciendo, hay un problema grande. ¿Por qué hubo un problema grande, doctor Londoño? Porque la UPC no estaba cerrando, por, digamos, dos razones. Hay otras, pero digamos dos importantes que yo quisiera mencionar. La primera, durante la pandemia, la gente se enfermó con el COVID tremendamente, y eso costó una plata muy grande, que más o menos en una EPS podemos estar hablando de 1.000.000 de pesos para cada una. Como la gente durante la pandemia no se hizo los tratamientos, ¿se acuerda, doctor Londoño, que nos encerraron? Pues la gente no se hizo muchos tratamientos, pero eso no significa que usted no tuviera la enfermedad, significa que pospuso el tratamiento. Entonces se ahorró una plata, con eso pagamos la pandemia, porque no se había usado, pero luego apenas se acabó la pandemia, la gente hubo un crecimiento de la demanda de salud para compensar lo que no habían usado. Entonces quedaron unos huecos que hay que cubrir. Pero lo segundo, como le estaba explicando, el tema de la UPC quedó desbalanceado. Quedó desbalanceado por una parte porque metieron muchísimos más procedimientos. Nosotros tenemos el 96% de los procedimientos que existen en el país cubiertos por la UPC, es decir, por lo que está colombiano. ¿Qué pasa? Que esa plata es insuficiente porque hoy tenemos un cubrimiento demasiado alto y muy poquita plata para disponer. Por eso cuando usted revisa los resultados financieros del sistema, lo que encuentra, y esto es bien interesante, es que las EPS están haciendo pérdida, los hospitales y clínicas están ganando plata, pero realmente las clínicas, las EPS no les está alcanzando. Entonces la gran pregunta era cuánto se iba a subir lo que se paga por cada colombiano, y lo subieron un 12%. Evidentemente eso es insuficiente. Se hablaba de que tenía que ser un 15, incluso 16%, según los propios técnicos del ministerio a los que desoyeron, porque están en el proceso de quebrar el sistema de salud. Y de ese apenas 12% que subieron, lo más grave es que destinaron, perdón, 5% de una sola vez a cubrir las visitas médicas. ¿Qué quiere decir esto, doctor Londoño? Que el gobierno por decreto está obligando a que las EPS gasten 5% de la UPC en visitar a los pacientes. ¿Eso qué significa? Pues que si la plata no estaba alcanzando para lo que estaba, pues imagínese ahora que 5% se va a tener que gastar en visitas. Bueno, un drama, pero no se le olvide, son 20.000 personas, 20.000 grupos, ¿no? De 10 personas son 200.000. Ahí hay 200.000 empleos a la vista y estamos en vísperas de elecciones. Lo que puede pasar detrás de esos 200.000 puestos. Algunos han dicho que las deficiencias de médicos y de enfermeras se van a llenar con médicos y enfermeras que nos traigan de Venezuela o que nos traigan de Cuba. Por ahí lo dicen las malas lenguas. No sé si usted ha oído algo sobre el particular, senador. Pues, doctor Londoño, claro que hay una preocupación, porque como yo le estaba diciendo, hay un déficit de médicos y enfermeras gigantesco en el país. Entonces, la siguiente pregunta que uno se hace es, si los médicos no alcanzan para atender en los consultorios, ¿cómo es que van a montar 20.000 médicos en irse caminando a recorrer el país? O 40.000 médicos. Entonces, por supuesto, le queda a uno la duda, porque entonces si mandan a todo el mundo en los equipos de visitadores, 40.000 médicos visitando quién queda en el hospital, quién está en los consultorios. Entonces ahí es donde se abre el espacio de la eventual llegada de médicos de origen venezolano o de origen cubano. En Cuba, pues usted sabe, un médico es un profesional que más bien es como un técnico en medicina, porque solo tiene una formación de 3 años, mientras un médico en Colombia tiene casi 10 años de formación. Y realmente lo que hacen es ir, hacer un barrido de cosas muy básicas, como tomar la presión, el azúcar, a una persona y ordenarle algunos medicamentos. Ahí la gran preocupación, por ejemplo, es
lo que puede ocurrir si uno mal piensa en el tema de los medicamentos. ¿Cómo funcionó la quiebra del sistema de todos los laboratorios venezolanos? Lo que hacían es que a través de estos visitadores médicos, entonces iban y le recetaban a la gente medicamentos cubanos hechos por Farmacuba. Y Farmacuba pues tienen unos medicamentos de muy mala calidad, unos medicamentos de moléculas muy inestables, de moléculas que tienen composiciones distintas entre una pastilla y otra, una cosa muy mal hecha, pero entonces el Estado lo que terminó haciendo fue recetando y recetando la Farmacuba. Entonces el sistema de salud solo compraba los medicamentos formulados por los médicos, que eran los medicamentos cubanos, y poco a poco fueron quebrando toda la industria de medicamentos que tenía Venezuela. Eso preocupa. ¿Y por qué podría ocurrir en Colombia? Porque usted sabe que el presidente ha hablado de que él quiere empezar a producir genéricos. Y eso en principio pues usted diría, bueno, ¿y para qué quiere producir el propio gobierno los genéricos? Pues ahí viene el tema, es que quieren hacer un nuevo INVIMA donde estaría Cuba y México como aliados estratégicos, y sería, digamos, una empresa o entidad multilateral, en el sentido que estarían México y Cuba y Colombia, viendo las fórmulas y decidiendo qué es lo que se puede hacer en Colombia. Esa es una gran preocupación que tenemos, porque puede terminar con la destrucción de todo el sistema de laboratorios colombianos, en los cuales Colombia ha sido excepcionalmente bueno, y sobre todo puede terminar con que podamos tener no médicos visitando a los ciudadanos, sino visitadores políticos con título de médico para hacer política en las casas. Qué cosa, por Dios. Senadora, pues a librar la batalla, que usted ha librado muchas, pero este es el mayor peligro que tiene Colombia en este momento: la reforma a la salud, para destruir un sistema que ha funcionado, un sistema admirable que con muy pocos recursos ha conseguido mucho. Lo que necesita son más recursos, necesita corregir algunas deficiencias que las habrá, pero no este loco sistema de salud que propone Gustavo Petro y que nos va a llevar a una situación como la de Venezuela y de Cuba, es decir, a la destrucción total del sistema. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias, y seguiremos hablando sobre este y otros temas con usted, que como siempre nos llena de luces y de fortaleza y de ejemplo de cómo debe ser un congresista, un senador de la República. Muchísimas gracias, senadora. No, muchas gracias a usted, doctor Londoño, por esta oportunidad de contarle a los colombianos qué es lo que está pasando y cuáles son los peligros que esta reforma subyace. Cuente con que estaremos, como hemos estado, pendientes de estos temas, tratando de defender un sistema que le ha servido a los colombianos y que representa uno de los mayores aportes que haya hecho el Congreso de la República al bienestar de los colombianos. Los colombianos hoy, con todas las deficiencias, tenemos una buena salud, mejor salud que todos los vecinos, mejor salud que casi todos los latinoamericanos, incluyendo los países